separados por la membrana celular, el intracelular y el extracelular. Ahora, este celular se divide en dos objetivos, el intravascular y el intersticial. El intersticial, como sabemos, es el líquido que se encuentra entre las células. Y el intravascular se encuentra dentro de los vasos. Estamos hablando de la masa. ¿Ya? Entonces, ¿dónde dijimos que hay más líquido? ¿En el intracelular o intravascular? ¿Qué porcentaje más o menos? 40%. El otro 20% corresponde al extracelular. ¿Qué porcentaje tenía? El 15%. Y el otro 5% correspondía a la intravascular. Por tanto, vamos a ver que el intravascular es menos. Y bueno, nos quedamos aquí, donde vimos el extracelular, el intracelular y la composición de los electrolitos, los cuales se tienen microvalentes líquidos. Entonces, como vemos, dijimos que el sodio existe en todas las situaciones del extracelular. 142 microvalentes líquidos por relación al extracelular y es, en cambio, el potasio es más abundante en intracelular, 40 microvalentes líquidos. En comparación al extracelular, que solo existen 4 equivalentes. El calcio, como vemos, es más extracelular, no total. El magnesio es más intracelular, existen 58 equivalentes. El bicarbonato más extracelular, el cloro igualmente más extracelular. En cambio, los sulfatos son más intracelulares. ¿Por qué? Porque son los que dan electronegatividad al célula. Lo mismo que los aminoácidos. Hay más proteínas dentro de la célula, lo cual igual da una electronegatividad. Entonces, ¿qué vamos a decir con todo esto? El interior de la célula, hay más cargas negativas o positivas. Esto queda bien claro, esto se genera en todas las células. Negativas. Siempre el interior de la célula es negativo. Eso te lo doy bien claro. Hay electronegatividad. ¿Ya? Porque vamos a ver, cuando hablamos de transportes, cuando veamos las bombas, ¿por qué el interior de la célula es negativo? Ahora vamos a hablar de la homeostasis. Este concepto está en su libro, dice que es un conjunto de fenómenos de autorregulación que conducen al mantenimiento de la constancia en la composición de propiedades del medio interno de un organismo. Entonces, al hablar de homeostasis, estamos hablando de equilibrio. ¿Ya? Entonces, es un conjunto de fenómenos los cuales nos van a llevar a una autorregulación de un equilibrio. Y esta viene del griego, que quiere decir permanecer sin cambios. En los libros de Gallo, lo más antiguo decía que era equilibrio o estar estático, o sea, sin cambios. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo se mantiene este equilibrio? Con un conjunto de mecanismos que deben ser coordinados y regulados. Esta homeostasis genera casi se da por el sistema neuroendócrino. El sistema neuroendócrino trabaja conjuntamente para mantener esta homeostasis. Ahora, para alcanzar una estabilidad de las propiedades del su medio interno y responder a los estímulos y adaptarse a los cambios del medio ambiente. Entonces, como sabemos, el medio ambiente nos lleva a una serie de cambios. Entonces, nuestro organismo se tiene que adaptar. Todo lo hace mediante la homeostasis. Ahora, existe una serie de mecanismos homeostáticos, las cuales mantienen este equilibrio, porque tenemos el sistema cardiovascular,
¿Cómo está formado primero el sistema cardiovascular? Venga, está atrás. ¿Cómo estaría formado el sistema cardiovascular? ¿Cómo tienes? ¿Perdón? No, en general, concepto del sistema cardiovascular. Así fácil. ¿Cómo entiendes? Ya, corazón, ¿qué más? La bomba que bombea sangre. ¿Hacia dónde? Bombea sangre hacia la luz. Primero recibe sangre, luego luego bombea hacia el pulmón. ¿Cómo bombeas el pulmón? Recibe sangre. Recibe sangre. Claro, bombea del ventrículo derecho hacia los pulmones. Sí, lo derecho más allá al pulmón para que luego regrese la bomba izquierda, para que luego ya de ahí lo bombee hacia las diferentes partes del cuerpo. Ya, perfecto. Entonces, como dices, su compañero, el corazón está formado por el corazón que es la bomba y por los vasos sanguíneos, arterias, capilares y venas. Entonces, ¿qué hace este sistema cardiovascular? Va a bombear sangre, plasma, la cual es agua. Y esta agua lleva componentes, ¿ya?, a todos los tejidos del organismo y son entregados estos componentes, sustancias, moléculas del agua a los células. Entonces, gracias a este sistema cardiovascular, se lleva el agua todos los tejidos y células con sus componentes. Ahora, ¿qué otro mecanismo está en los necesitamos de nutrientes? O sea, el origen de los nutrientes de líquido extracelular. ¿Cómo llegan los nutrientes al líquido extracelular? Por ejemplo, el aparato respiratorio, como sabemos, está dado por los pulmones, es el encargado de aportar oxígeno a nuestro organismo. Nosotros obtenemos de dónde el oxígeno. ¿De dónde se obtiene el oxígeno? Del aire. Del aire ambiente. ¿Cómo es el aire? ¿Cómo está concentrado? ¿Cómo es la concentración del oxígeno en el aire? ¿Es 100% de oxígeno? Es agua. O sea, ahorita, usted está respirando 100% oxígeno, eso es todo. O hay otros componentes. ¿Qué más componentes hay? Carbono, ¿ya? ¿Qué más? Para que ustedes sepan, ahorita lo que nosotros estamos respirando es 20% de volumen de oxígeno. Eso se llama fracción inspirada de oxígeno. El otro 80% es nitrógeno. Por lo tanto, ese 20% es lo que estamos respirando, 20 o 5%. Fracción inspirada de oxígeno. Entonces, ese oxígeno pasa por vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores, llega a los alveolos y se produce el intercambio gaseoso. Ingresa el oxígeno de los alveolos a los capilares pulmonares, pasa a las venas pulmonares para ser llevado al corazón izquierdo y ese oxígeno será distribuido a nuestros tejidos y células. ¿Ya? ¿Está claro? En cambio, el CO2 que viene por las venas llega al corazón derecho, arteria pulmonar, capilares pulmonares y es eliminado por la respiración. Eso es el intercambio gaseoso. Entonces, el aparato respiratorio es el encargado de aportar oxígeno para nuestros tejidos y células. El aparato digestivo, produce la absorción de los nutrientes. Todo lo que nosotros comemos se produce la digestión desde la boca, por la saliva. Comienza a degradar los hidratos de carbono, pasa al estómago, de ahí al intestino delgado y ahí por una serie de secreciones de hormonas digestivas, entonces se van a degradar hidratos de carbono, lípidos, proteínas y vitaminas. De ahí son absorbidos
pasan a la vena porta y de esta vena porta se va al hígado. Y del hígado todos estos nutrientes pasan al sistema cardiovascular. Entonces, esta es la manera de cómo estos nutrientes igualmente van a llegar a nuestros tejidos y a nuestras células. Igualmente, aquí tenemos al sistema músculo-esquelético. Gracias a este sistema músculo-esquelético se produce la locomoción. Por lo tanto, gracias a esta locomoción, nos permite buscar alimentos. Dentro del mecanismo homeostático también existe la eliminación mediante el metabolismo oxidativo. Bien, si estoy hablando del metabolismo oxidativo, ¿a qué me estoy refiriendo? Usted busca leer todo el libro, lo que es esto, porque es interpretar, ¿qué se refiere con metabolismo oxidativo? Mira, Todo lo que el cuerpo elimina. Ya. ¿Dónde se produce? Porque hay verdad que habla de metabolismo oxidativo, pero ya sobreentiende que hemos llevado histología y sabes a qué se está refiriendo. ¿Dónde se produce el metabolismo oxidativo? ¿Está bien? Alexander, ¿el metabolismo oxidativo dónde se produciría? ¿Y dónde están los metabolismos? En las células. Ahí es donde se produce el metabolismo oxidativo. Cuando hablo de oxidativo, me refiero a que necesita oxígeno. Entonces, si se producen las mitocondrias en todas las células del organismo se produce el metabolismo oxidativo, entonces los nutrientes que son hidratos de carbono, lípidos y proteínas sufren este metabolismo oxidativo para la producción de ATP. Y al producir todo este ciclo de Krebs, ustedes lo van a ver en bioquímica hacia detalle. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Los productos de desecho de eliminación, podríamos decir, es el CO2 y el agua. Entonces, ¿dónde se produce el CO2? ¿Dónde se produciría? ¿Ah? ¿Dónde se produce el CO2? ¿Dónde? Eso es lo que me confunde mucho. El CO2 no se produce en los alveolos. No se produce bien. ¿No entendí? El oxígeno lo obtenemos del aire ambiente. Y el CO2 en nuestro organismo, ¿dónde se produce? En la célula. La respiración celular, al producir energía, los productos finales, los cuales van a ser eliminados, van a ser el CO2, por eso se habla de respiración celular. Entonces, este CO2 es producido en las células. Y este CO2 tiene que ser eliminado por la respiración. Entonces, este CO2 que se encuentra en líquido intracelular, pasa luego, por diferencia de presión, al líquido intersticial, hacia entre las células. Y luego este CO2 es recogido o pasa al líquido intravascular. ¿Y quién es el encargado de transportar el CO2 en el líquido intravascular? ¿Quién? Ya, las venas también. La sangre venosa está cargada de CO2, pero ¿qué se le encarga de transportar? Los eritrocitos. Ya, dentro de la célula, de la eritrocitos, ¿quién es el que lleva? ¿Qué proteína es la encargada de llevar el CO2? Y
¿Quién es encargado de llevar el CO2? Forma la carboxihemoglobina. ¿Quién es el que lleva? La hemoglobina. Entonces la hemoglobina se encarga de CO2. Entonces, este CO2 es transportado por la sangre venosa, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, arteria pulmonar, llega a los capilares pulmonares y va a pasar de los capilares pulmonares a los alveolos. ¿Para qué? Para ser eliminado por la respiración. Cada vez que nosotros expiramos, eliminamos CO2. Inspiramos, metemos oxígeno. Todo eso es intercambio gaseoso. Que nosotros lo vamos a estudiar a detalle. ¿Qué otros procesos, qué más eliminamos mediante el metabolismo oxidativo? Urea y creatinina, que son producto del metabolismo de las proteínas. Y esta urea y creatinina igualmente pasa a la sangre venosa y son eliminados por la orina. Como dijimos, la homeostasis necesita una regulación que está dada por el sistema nervioso. Como sabemos, este sistema nervioso que se divide en el sistema nervioso central, el cual está formado por la médula espinal y el cerebro. Vamos a ver, la médula espinal se conformó con el músculo, protuberancia, tálamo, cerebro, etc. Entonces, este sistema nervioso central. Luego tenemos al sistema nervioso periférico, el cual se divide en el sistema nervioso autónomo o también sistema nervioso visceral, y este se divide en simpático y parasimpático. ¿Ya? Entonces esta división es muy importante. El simpático, ¿qué hormonas produce el sistema nervioso simpático? ¿Perdón? Adrenalina y no adrenalina. Y el parasimpático, por lo tanto, se divide en un sistema nervioso sensorial y un sistema nervioso motor. Sensorial o sensitivo. Este sistema nervioso sensitivo sería aferente o eferente. ¿Aferente? Aferente. Y el sistema nervioso motor eferente. Entonces, esto tiene que tenerlo bien claro. Como dijimos, el sistema nervioso está en conexión con el sistema endocrino. Como vemos aquí, el hipotálamo es parte del sistema nervioso central. Este hipotálamo libera una serie de hormonas liberadoras, las cuales se comunican con la adenohipófisis, o sea, la hipófisis anterior. ¿Por qué me va a producir la tirotropina, la corticotropina, la luteinizante, la folículo-estimulante, que son hormonas que tienen órganos viales, o sea, la tiroides, las glándulas suprarrenales y las gónadas? Igualmente produce la hormona de crecimiento, o sea, que hay una conexión del sistema nervioso central con el sistema endocrino para la producción de las hormonas. Y gracias a esto se produce un equilibrio, produce la homeostasis. Sistema de control del cuerpo humano. Entonces, aquí tenemos los mecanismos de control de oxígeno y CO2 del líquido extracelular. Entonces, como vemos aquí, tengo el corazón izquierdo, la pila izquierda, el pila izquierdo, de donde sale la aorta, la cual es la encargada de llevar la sangre arterial
con agua de sangre arterial es sangre que está cargada con oxígeno. En cambio, mi corazón derecho está pintado de azul. Tengo aurícula derecha, ventrículo derecho, donde se desembocan las venas cavas superior e inferior, en cuales se lleva sangre venosa. ¿Con qué está cargada la sangre venosa? CO2. ¿De dónde sale este CO2? De las células. Este es el metabolismo oxidativo de las células. O sea, aquí. Aquí están las células y aquí está produciendo metabolismo oxidativo y el CO2 es eliminado por la sangre venosa. Entonces, el oxígeno ingresa por los pulmones, ¿ya? Entonces, el oxígeno va a pasar de los alvéolos a los capilares pulmonares. De ahí pasa a la vena pulmonar. Esta vena pulmonar, ¿dónde se va a ir a ¿dónde se va a la vena pulmonar, las 4 venas pulmonares? A la aurícula izquierda. Está cargada de sangre oxigenada. Esta sangre oxigenada va a pasar a la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y pasa a la aorta. Entonces, esta sangre oxigenada va a ser transportada arterias de gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre, pasa a las arteriolas y finalmente llega a los capilares. Entonces, esta sangre arterial cargada de oxígeno es transportada por la hemoglobina de los glóbulos rojos. Y una vez que llega a los capilares, ¿ya? La hemoglobina ve si las células necesitan oxígeno. Si las células no necesitan oxígeno, la hemoglobina no va a liberar el oxígeno. Por lo tanto, a esto se llama función amortiguadora del oxígeno de la hemoglobina. Entonces, si las células necesitan oxígeno, la hemoglobina lo va a liberar. Si estas células no necesitan oxígeno, no lo liberan. Entonces, a esto llamo función amortiguadora del oxígeno de la hemoglobina. No es que siempre la hemoglobina te va a liberar oxígeno. Si necesita las células, sí lo liberan. Si no, no. Esa es la función amortiguadora del oxígeno de la hemoglobina. Eliminación del CO2. Como dijimos, el CO2 se produce por el metabolismo oxidativo de las células. ¿Ya? Entonces, este CO2 para que sea regulado, porque parte de nuestra sangre arterial está cargada de CO2. Entonces, ¿cómo detecta? Vean aquí, en el callado de la aorta, ¿dónde se encuentra el callado de la aorta? ¿Por qué pusimos callado de la aorta? Anatómicamente. La división de la tráquea. Del ventrículo izquierdo nace la aorta y hace ese arco se llama el callado de la aorta. En este callado de la aorta existen quimioreceptores. Estos quimioreceptores igual están a nivel de la arteria carótida. Estos quimioreceptores se conectan con el bulbo en donde se encuentran quimioreceptores centrales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existe exceso de CO2, o sea, hay mayor cantidad de CO2, estos quimioreceptores detectan este CO2 que está en exceso, entonces, mediante fibras nerviosas, se conectan con los quimioreceptores centrales del bulbo. Entonces, estos quimioreceptores centrales del bulbo hacen que el diafragma comience a contraerse más rápido.
Entonces, ¿qué hace? Hace que aumente la respiración, aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, al aumentar la frecuencia respiratoria, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa? Respiras más veces y más profundamente. ¿Pero? Eliminas más CO2. O sea, al aumentar la respiración, vas a comenzar a eliminar CO2. Por lo tanto, gracias a esto, se va a dar un equilibrio para que el CO2 disminuya en nuestro organismo. Ahora, si este CO2 está disminuido por algún motivo, entonces estos quimioreceptores no funcionan. Entonces, tampoco va a funcionar los quimioreceptores centrales. Entonces, no va a haber un estímulo para que el diafragma se contraiga más veces. Por lo tanto, nuestra frecuencia respiratoria se va a mantener normal o va a comenzar a bajar. Por lo tanto, el CO2 va a comenzar a aumentar nuestra sangre. Entonces, estos son mecanismos homeostáticos para buscar un equilibrio. ¿Hay alguna duda aquí? La fácil. Regulación de la presión arterial. Entonces, igualmente, nuestra presión arterial puede variar. Puede haber algunos momentos que la presión suba por cualquier motivo. Estrés, se produce una hipertensión arterial. Igualmente, existe a nivel del callado de la aorta y de las carótidas los vasoreceptores. Estos vasoreceptores, entonces, captan cuando existe aumento de la presión arterial. Y estos vasoreceptores están conectados con el centro vasomotor que se encuentra a nivel del bulbo. Entonces, estos vasoreceptores que detectan la hipertensión arterial y van a estimular al centro vasomotor que se encuentra en el bulbo. ¿Y qué hace este centro vasomotor? Entonces, este centro vasomotor está conectado con el corazón y hace que el corazón lata con más fuerza, se contraiga, perdón, este centro vasomotor, ¿ya? Entonces hace cuando hay hipertensión arterial, estos vasoreceptores, cuando hay hipertensión arterial, entonces al centro vasomotor hacen que el corazón lata con menos fuerza. Entonces impacta la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, hace que la sangre circule más lentamente y llegue oxígeno a nuestros tejidos. En cambio, cuando hay hipotensión, o sea, presión arterial baja, estos vasoreceptores dejan de funcionar. Entonces, no hay quien se oponga a este centro vasomotor. Y el centro vasomotor que encuentra el bulbo hace que aumente la frecuencia cardíaca, hace que el corazón lata con más fuerza, por lo tanto hace que aumente la presión arterial. Entonces aquí también hay un equilibrio. Si hay hipotensión, no funcionan los vasoreceptores y el centro vasomotor funciona libremente aumentando la presión, la fuerza de contracción del corazón y la frecuencia cardíaca. En cambio, si hay hipertensión, estos vasoreceptores se activan y hacen que el centro vasomotor se inhiba para que el corazón no lata con tanta fuerza, baje la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que la sangre circule más lentamente que el oxígeno a los tejidos.
que hemos mostrado son lo que es la retroalimentación negativa. Más fácil de entender. Entonces, ¿en qué consiste la retroalimentación negativa? Consiste en una serie de cambios que hacen retornar a dicho factor a un valor medio determinado, manteniendo la homeostasis. Por ejemplo, como sabemos, como hipotálamo pertenece al sistema nervioso central. Y tengo aquí a la hipófisis, específicamente la adenohipófisis. Entonces, el hipotálamo da la hormona liberadora de gonadotropina. A nivel de la hipófisis anterior se forma la luteinizante y la folículo estimulante. Estas son de una reguladora en las mujeres a nivel de ovario. Entonces ahí se va a producir estrógenos y progesterona. Ahora, si estos estrógenos y progesteronas están aumentados, ¿ya? Entonces van a producir un estímulo para que se dejen de producir las hormonas a nivel del hipotálamo y de la adenohipófisis. Y así baje la concentración de estrógenos y progesterona. Ahora, si los estrógenos y progesterona están disminuidos a nivel del útero, entonces mandan esta información a nivel del hipotálamo, de la adenohipófisis, para que se produzcan más hormonas. Entonces, de esta manera va a aumentar el estrógeno, la progesterona. Entonces, son estímulos negativos y estímulos positivos para que se llegue a un equilibrio. Por ejemplo, el ciclo de retroalimentación negativa. Por ejemplo, si hace frío, ¿qué produce su cuerpo? Escalofríos. Y al producirse estos escalofríos, los músculos comienzan a moverse, producen calor, aumenta la temperatura corporal. Por eso se produce escalofríos. ¿Para qué? Para aumentar la temperatura corporal. Ahora, si aumenta la temperatura corporal, se va a producir sudoración. ¿Y esta sudoración qué hace? Hace que se enfríe el cuerpo. Por lo tanto, la temperatura corporal disminuye. Entonces, para el control de la temperatura corporal, pueden haber estímulos positivos y estímulos negativos. O sea, para que aumente la temperatura y para que disminuya la temperatura. Entonces, esto es retroalimentación negativa. Es la regulación para llegar a un punto intermedio, ya con estímulos positivos y estímulos negativos. Eso es retroalimentación. En cambio, la retroalimentación positiva solo son estímulos positivos, no estímulos negativos. Por ejemplo, cuando se produce el trabajo entonces, como sabemos, cuando hay un trabajo de parto, la cabeza del bebé desciende. ¿Qué hace? Presiona el cuello uterino. Esta presión del cuello uterino manda impulsos nerviosos que son transmitidos del cuello uterino al cerebro. En el cerebro se estimula a la glándula hipófisis. ¿Qué parte de la glándula hipófisis ya estimulada? ¿Anterior o posterior? Anterior. ¿Anterior? ¿Quién dice anterior? ¿Usted? ¿Quién dice usted? Como sabemos, se divide en anterior o adenohipófisis o posterior o neurohipófisis. ¿No ve? La oxitocina se produce en la neurohipófisis.
la oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina, la neurotransmisora. Entonces, esta oxitocina que es producida por la neurohipófisis viaja por el torrente sanguíneo hacia el útero. ¿Y qué va a hacer? Estimula contracciones uterinas, o sea, aumenta las contracciones y el útero y el bebé hacia el cuello. Entonces el bebé sigue descendiendo y al descender sigue la cabeza presionando el cuello uterino. Entonces, al seguir presionando el cuello uterino, los impulsos viajan nuevamente al cerebro, a la neurohipófisis, para que se produzca más oxitocina. Y esta oxitocina nuevamente va a bajar por el torrente sanguíneo hacia el útero. Entonces, son estímulos que van produciendo más, son solo estímulos positivos. ¿Qué van a hacer? Desencadenar el parto. Muy diferente a la retroalimentación negativa, que puede tener estímulos negativos y estímulos positivos para llegar a un equilibrio. En cambio, la retroalimentación positiva solo tiene estímulos positivos para llegar a algo. ¿Ya? Bueno, todo esto es a lo que me refiero a medio interno y homeostasis. Son conceptos básicos que ustedes tienen que conocer, bueno, que lo pueden cambiar con el libro de Taylor. Pero es así puntual lo que ustedes tienen que saber. Bueno, ahora vamos a pasar, ya han entendido todo esto, el líquido extracelular, intracelular. Vamos a pasar al transporte a través de la membrana. Entonces, ¿qué tenemos que saber aquí? El transporte a través de la membrana celular, entonces, existe un espacio extracelular y un espacio intracelular. ¿Por qué estaría dividido este espacio? Dos espacios. Por la membrana celular. Tengo lo bien claro. Entonces, en estos dos espacios existe agua. Tanto en el extracelular como en el intracelular. ¿Dónde existe más agua? ¿En el extra o en el intra? En el intracelular. Igualmente existen electrolitos que tienen diferentes concentraciones a ambos lados. Ya, como sabemos, el sodio es más extracelular, el calcio es más extracelular, el cloro es más extracelular, el bicarbonato es más extracelular. En cambio, el potasio es más intracelular. Los sulfatos, fosfatos, aminoácidos son más intracelulares. Ahora, el interior de la célula ¿es positivo o negativo? Negativo, siempre que va a ser negativo, o sea que hay una electronegatividad que está dada por los sulfatos y aminoácidos. ¿Ya? Entonces, voy a hablar de transporte a través de las membranas. Entonces, como dije, tengo mi membrana celular, como sabemos, que es una capa lipídica, que está formado por fosfolípidos, colesterol, ¿ya? Y aparte tengo mis proteínas transmembrana o proteínas transportadoras que forman canales proteicos. ¿Ya? Como vemos aquí, tengo mis canales proteicos intramembrana y lipídica. Entonces aquí tengo mi espacio extracelular, donde existe agua, tengo el sodio que es más extracelular. Igualmente hay potasio, pero en menor proporción. El potasio se encuentra en mayor proporción en el intracelular. Otra característica que aquí se va a producir ATP. ¿Quién es el que produce ATP en la célula? Las mitocondrias. ¿Qué?
las mitocondrias. Ahora vamos a ver por qué se dificulta. Entonces, el transporte a través de las membranas celulares lo vamos a dividir en dos, uno pasivo y otro activo. Este transporte o difusión pasivo se va a dividir en simple y facilitada. Difusión simple y facilitada. En cambio, este transporte activo es muy diferente porque necesita ATP para funcionar. En cambio, el transporte pasivo no. Ahora, quiero que vean estas moléculas. Las moléculas que están dentro y fuera de la célula siempre están en movimiento, se están moviendo. Esto se llama movimiento cinético. Cuando hay este movimiento cinético, las moléculas chocan unas con otras. Y de ahí, al chocan con la membrana celular y pasan al interior de la célula. ¿Me hace frío? ¿Lo apago? Sí. Así facilita. El transporte a través de la membrana es pasivo y es activo. ¿Ya? O también se dice difusión pasiva o difusión activa. ¿Ya? Es lo mismo, transporte y difusión es lo mismo. ¿Qué característica tiene el pasivo? Que no necesita energía. ¿En qué se divide el pasivo? Se divide en difusión simple o difusión facilitada. En cambio, el transporte o difusión activa sí necesita energía. ¿Y cuál es su energía? El ATP. Es una energía. Ahora, como dije, existe este movimiento cinético. Entonces, ¿qué es este movimiento cinético? Que las moléculas chocan unas con otras y de ahí chocan con la membrana celular y de estar al exterior pasan al interior de la célula. Y viceversa, estas moléculas igual pueden chocar aquí y salir del interior al exterior de la célula. Este es el movimiento cinético. Pero existen circunstancias, por ejemplo, el frío. Cuando existe frío, estamos a 0 grados, no existe este movimiento cinético. Entonces, al no haber este movimiento cinético, las moléculas no van a chocar entre sí y por lo tanto no van a pasar del exterior al interior de la célula. Entonces, el frío sería uno de los motivos por lo cual no existe movimiento cinético. Entonces, como dije, la difusión o transporte pasivo a través de las membranas, ¿y qué le voy a dividir? Difusión simple y difusión facilitada. Ahora, difusión simple a través de las membranas. ¿Cómo sabemos? Aquí tengo mi membrana bilipídica. Tengo mi espacio extracelular, mi espacio intracelular. Esta membrana bilipídica se caracteriza por ser liposoluble. Ahora, si digo que es liposoluble, la de pasa el agua, si es liposoluble. ¿Sí? ¿Qué dice el mundo? Pasaría el agua si es liposoluble. ¿Qué dice la cosa? ¿Sabe? ¿No? Si digo liposoluble, tendría que ser hidrosoluble. Entonces, esta membrana bilipídica
a ser liposoluble no deja pasar el agua. No pasa el agua. ¿Qué va a pasar? Pasa el oxígeno, pasa el CO2, pasa el alcohol y pasan los anestésicos por esta membrana bilipídica con su característica liposoluble. ¿Ya? Ahora les pregunto, al saber que esta membrana es bilipídica, liposoluble, ¿cuáles serían las células que son más ávidas por el alcohol? O sea que pasa más fácilmente. ¿Perdón? No. Porque cuando usted toma vino, ferment, se marea. ¿Cuáles serían las células más liposolubles para el alcohol? Nadie toma. ¿Ah? ¿Cuáles serían las células son más ávidas del alcohol? Las neuronas. Las neuronas son las células más ávidas del alcohol. Por eso, porque el alcohol pasa la membrana celular bilipídica. Entonces, el agua no va a pasar. ¿Cómo pasa el agua? Para que pase el agua, está en el extracelular, hay proteínas, proteínas que van a formar un canal proteico que se conoce como proteínas transmembranas. También se conocen como proteínas portadoras, proteínas transportadoras, depende de la unidad de ustedes. Entonces, gracias a estos canales proteicos va a pasar el agua del extracelular al intracelular. Y como sabemos, el agua va a arrastrar moléculas, pero estas moléculas, como son de mayor tamaño, van a tener dificultad para pasar estos canales proteicos. Entonces, el agua necesita estos canales proteicos para ir del extracelular al intracelular. Entonces, esto es difusión a través de la membrana plasmática. Ahora vamos a hablar de difusión simple. ¿Ya? Como vemos aquí me dibujo, para que entiendan. Tiene, primero, membrana celular, capa bilipídica y mis proteínas transmembrana. Entonces, el agua va a pasar por estas proteínas transmembrana, pero igualmente va a pasar el sodio. Entonces, ¿qué características tienen estos canales proteicos por donde va a pasar el sodio? Como vemos, estos canales proteicos se caracterizan por tener cargas eléctricas negativas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a atraer el sodio. Porque el sodio es un catión. Entonces, cuando atraen el sodio, primero, estas proteínas, como vemos, tienen, dice, como una compuerta, como un cierre que siempre está cerrado en el exterior. Pero cuando se estimulan, estas se abren y como tienen cargas negativas, atraen al sodio. Y es de esta manera que el sodio va a pasar del extracelular al intracelular, gracias a estas cargas negativas. O sea, son proteínas transmembrana cargadas con cargas eléctricas negativas, tienen electronegatividad. En cambio, si vemos aquí, estas son las proteínas
los conductos proteicos para el potasio, que son diferentes. Como vemos aquí, tiene una compuerta cerrada, pero por dentro. ¿Ya? Tiene carga eléctrica negativas. Yo no veo nada. No tiene. No tiene carga eléctrica ni negativas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde es más abundante el potasio? ¿En el interior de la célula o en el exterior? En el interior. Hay más potasio dentro de la célula. ¿Por qué? El potasio es intracelular. Entonces, para que se abra esta compuerta que está cerrada, y primero tiene que ingresar el sodio. ¿Ya? Este sodio que ingresa dentro de la célula. Y dentro de la célula, en condiciones normales, ¿es negativo o positivo? Negativo. Entonces, al ingresar el sodio va a cambiar esa electronegatividad, hace que dentro de la célula se haga positivo. Y al hacerse positivo en el interior de la célula, hace que se abran estas compuertas que están cerradas. Por lo tanto, hace que el potasio salga fuera de la célula. No estamos hablando de ahí, vamos a ver. Pero esta parte quiero que entiendan bien. Siempre que ingresa sodio dentro de la célula, el potasio va a salir del interior al exterior de la célula. ¿Ya? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? Está fácil. A ver. ¿O no? Yo veo allá, usted me entiende. ¿Entiende? Más o menos. ¿O qué duda? ¿Usted entiende? ¿Sí? Entonces, dígame. Me dijo que había una parte donde no había ninguna carga ni negativa ni positiva. Eso es en el canal proteico del potasio, no tiene carga eléctrica. Existen canales proteicos específicos para el sodio, canales proteicos específicos para el potasio, no son los mismos. ¿Qué características tienen? Que los canales proteicos para el sodio tienen una compuerta en el exterior. Y está cargado con cargas eléctricas negativas. En cambio, los canales proteicos para el potasio son específicos para el potasio y su compuerta está cerrada por dentro. Entonces, cuando hay un estímulo, se abren estas compuertas del sodio y atrae al sodio porque tiene cargas eléctricas negativas. Entonces, el sodio comienza a ingresar dentro de la célula. Ya debe ingresar dentro de la célula. Como el sodio es positivo, va a cambiar el interior de la célula. Se va a hacer positivo el interior de la célula. Y al hacerse positivo, se abren estas compuertas para que salga el potasio del interior al exterior. Dentro de la difusión simple existen compuertas químicas, compuertas de ligando. Dices que es amarilla. ¿No lo ves? Yo lo debo hacer, dice. Yo quería la blanca. 450, 50 días de la 40. Ya tengo que dar la aplicación.
¿Qué pasa? Entonces, veamos aquí. Esto es una compuerta química o ligante. Por ejemplo, en la placa neuromotora, los músculos siempre están conectados a nervios. ¿Ya? Entonces, los nervios, el botón sináptico, es encargado de producir la acetilcolina, que vemos aquí. Esta acetilcolina, ¿ya?, va a ir a actuar sobre estas compuertas químicas o ligandos. Entonces, tiene sus receptores aquí, llega la acetilcolina y hace que se abran estas compuertas químicas o ligandos. Eso, canales proteicos. Entonces, hace que se abran ¿para qué? Para que el sodio ingrese dentro de la célula muscular. Entonces, esto es otro tipo de canal proteico. ¿Cómo se llama este canal proteico? Compuerta química o ligando. Debe depender de la acetilcolina. La acetilcolina tiene que ir por aquí para que se abra esta compuerta química. Gracias a esto ingresa el sodio dentro de la célula muscular y se va a producir la despolarización para que se produzca la contracción muscular. Esto lo vamos a ver a detalle cuando veamos contracción muscular externa. Si hay alguna duda que no entienden, me dicen. ¿Qué más tenemos dentro de la difusión simple? Tengo la difusión facilitada. ¿De qué trata la difusión facilitada? Este es aquí. Bueno, tengo una membrana celular y es compuertas químicas o proteínas transmembranas. Entonces, como vemos aquí, está cerrada al interior. Entonces, estas moléculas que ven aquí de verde es la glucosa. Entonces, esta glucosa, ¿qué hace? Gracias a la insulina, esta glucosa llega a esta proteína transmembrana, o proteína transportadoras. Entonces, en esta proteína, en este canal proteico existe como un nicho. Llega a ese nicho y esa proteína se va a ir desformando y se abre y hace que esta molécula de insulina se catapute dentro de la célula. Esto es cómo ingresa la glucosa dentro de la célula. ¿Y quién produce esta difusión facilitada? La insulina. En los pacientes diabéticos existe mucha insulina, poca insulina. Poca insulina. Por lo tanto, no se va a dar la difusión facilitada. No va a haber incrementar la glucosa dentro de la célula. Entonces, esta glucosa tiene que llegar a ese nicho del canal proteico, se abre y la catapulta dentro de la célula. ¿Quién más ingresa por difusión facilitada? La lactosa. ¿Estamos bien o están cansados? Con mucha información. Espérenme, sigo la cosa. Ahora, existen factores que me van a afectar esta tasa de difusión neta. ¿Cuáles son estos factores? El primero es la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Este pequeño barrera. ¿Qué es permeabilidad? ¿Pero? Sí, es la propiedad de la membrana celular con la cual permite el paso de las moléculas de fuera dentro de la célula y viceversa. Pero esta permeabilidad depende o es afectada
por el espesor de la membrana, por la liposolubilidad, por el peso molecular, la temperatura y el número de productos proteicos. Por ejemplo, si esta membrana celular tiene un gran espesor, la permeabilidad estará aumentada o disminuida. Disminuida. Si es más gruesa la membrana, es menos permeable. En cambio, si esta membrana celular es delgada, la permeabilidad está aumentada. La liposolubilidad, si es una membrana liposoluble, ¿qué elementos me deja pasar? Lípidos. Alcohol, ¿qué más? ¿Qué? Lípidos. Dióxido de carbono, ¿qué más? Oxígeno. Oxígeno y anestésicos. ¿Pasa el agua? No. No. Es liposoluble, no pasa el agua. ¿Qué otra característica? Peso molecular. Si la molécula tiene un gran peso molecular, la permeabilidad va a estar disminuida. En cambio, si el peso molecular de esta molécula es menor, la permeabilidad va a estar aumentada. Temperatura. Si existe mayor temperatura, hay mayor movimiento cinético de la molécula. La permeabilidad está aumentada o disminuida. Aumentada. Ahora, si estamos bajo cero, ¿cómo está el movimiento cinético? Disminuido. Casi no hay. Por lo tanto, la permeabilidad va a estar disminuida. Número de conductos proteicos. Mientras mayor número de conductos proteicos o canales proteicos, mayor permeabilidad. Y viceversa. ¿Ya? Entonces, todo esto a lo que yo me refiero a permeabilidad. ¿Qué otros factores más afectan? El coeficiente de difusión. ¿Qué es el coeficiente de difusión? Es la permeabilidad multiplicada por la superficie total de la membrana celular. Entonces, a mayor superficie de membrana celular, mayor coeficiente de difusión. Eso es coeficiente de difusión. Otro, diferencia de concentración a través de una membrana. ¿Cómo explicamos esto? Aquí tengo mi membrana celular semipermeable. Aquí está el espacio extracelular y aquí el espacio intracelular. Como vemos aquí, en este sector E, espacio extracelular, existe mayor concentración de solutos o moléculas. Existe mayor concentración de moléculas. En cambio, aquí en el interior existe menor concentración de moléculas. Entonces, las moléculas van a pasar de lugar de mayor concentración a otros de menor concentración. Entonces va de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de concentración a través de la membrana. Pasan de lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Otro, diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana. Igualmente, tengo mi membrana celular semipermeable, tengo mis moléculas donde hay cargas positivas y cargas negativas. Igualmente aquí, el interior de la célula, donde existen cargas positivas y cargas negativas. ¿Ya? Entonces, aquí en el exterior existe mayor cantidad de cargas eléctricas negativas. En cambio aquí, en el interior de la célula, existe mayor concentración de cargas eléctricas positivas. Y al haber aquí mayor concentración de cargas eléctricas negativas, repelen. No dejen que pasen estas cargas positivas. Entonces, las moléculas, va a haber un movimiento de las moléculas
igualmente izquierda a derecha. Van a pasar de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración gracias a estas cargas eléctricas. Pero llega un momento que aquí va a existir mayor cantidad de cargas eléctricas en el interior de la célula. Entonces, aquí se tiene que producir equilibrio. Y va a haber un movimiento ahora de derecha a izquierda buscando este equilibrio. Este equilibrio se produce gracias a la fuerza, se llama electromotriz. Entonces, este equilibrio se da gracias a una diferencia que hay entre la concentración del líquido extracelular con el líquido intracelular. Todo esto gracias al diferencial de potencial eléctrico. Diferencia de presiones a través de la membrana. Entonces, aquí tengo mi sector, por ejemplo, puede ser extracelular, intracelular y membrana celular semipermeable. Entonces, aquí tengo un pistón, como ejemplo, entonces, que va a comenzar a hacer presión en este sector extracelular. Y por esta presión que existe, va a hacer que las moléculas pasen del extracelular al intracelular. Un sector que hay de mayor presión pasa a uno que hay de menor presión. Por ejemplo, el oxígeno. Tengo aquí el oxígeno que está a nivel de los alvéolos. Entonces, como vemos, el oxígeno aquí tiene una presión de 100 a 104 milímetros de mercurio. En cambio, en los capilares pulmonares tiene una presión de 40 milímetros de mercurio. ¿Dónde existe más presión? ¿En los alvéolos o en los capilares pulmonares? En los alvéolos. Entonces, al existir mayor presión en los alvéolos, va a pasar de este lugar que existe mayor presión a uno de menor presión. ¿Ya? Entonces el oxígeno pasa de los alvéolos a los capilares pulmonares. ¿Por qué? Porque en los capilares pulmonares hay mayor presión. ¿Qué pasa con el CO2? El CO2 a nivel de los capilares pulmonares está a una presión de 46 milímetros de mercurio. Y en el alvéolo está a una presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿dónde existe mayor presión? En los capilares pulmonares. Entonces, gracias a esta presión, pasan del lugar de mayor presión a uno de menor presión. Entonces pasa de los capilares pulmonares a los alvéolos pulmonares para ser eliminado por la respiración. Entonces, esta es la manera de cómo se explica que pasan de un lugar de presión a uno de menor presión. Ósmosis a través de la membrana. Entonces, igualmente tengo aquí mi membrana semipermeable, tengo mi sector aquí, llamamos E, donde existen mayor moléculas de agua. Tengo aquí mi sector I, donde existe menor concentración de moléculas de agua y existen solutos. Estos solutos generalmente es cloruro de sodio, que es sal. Entonces, mediante el agua va a pasar por ósmosis de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. La ósmosis es un fenómeno pasivo por lo que las moléculas de agua pasan de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces, la ósmosis se da para las moléculas de agua. En cambio, la presión oncótica, igualmente, aquí tengo mi sector, el agua va a pasar por ósmosis, de uno de mayor concentración a
uno de menor concentración. Pero si en el sector de menor presión yo hago presión, ¿ya? Pongo presión, entonces el agua no va a pasar la molécula de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. La presión oncótica es la que se opone a que el agua pase de un lugar de mayor concentración a uno de menor presión. O sea, la presión oncótica se opone a la ósmosis. ¿Ya? Es como si yo pusiera un pistón ahí que haga presión en lugar de menor presión. Y el agua no va a pasar. ¿Por qué? Porque la presión oncótica se opone a la ósmosis.